El 19 de septiembre de 1944, a las 6:15 de la mañana, una espesa niebla cubría los campos cercanos a Haraucourt, en Lorena, Francia. El silencio solo era interrumpido por el rugido profundo de los motores Maybach de los Panzer alemanes. La brigada Panzer 113, recién llegada y confiada en la fuerza de sus blindados, se preparaba para asestar un golpe decisivo contra las posiciones estadounidenses. Sus comandantes tenían motivos para el optimismo. Frente a ellos estaba la 4ª División Blindada de Estados Unidos, compuesta en gran parte por soldados jóvenes e inexpertos que, según los informes, jamás resistirían el poder de los Panzer. Los alemanes contaban con la reputación de sus máquinas. El Panzer era el orgullo de la ingeniería germana. Un blindaje frontal inclinado de 80 milímetros, un cañón de 75 milímetros de alta velocidad capaz de atravesar casi cualquier carro aliado y un aura de invencibilidad que lo precedía. Frente a eso, los estadounidenses desplegaban el M-18 Hellcat, un cazatanques que, sobre el papel, parecía condenado a ser destruido. Su blindaje era tan delgado que apenas resistía las balas de ametralladora pesada. Un impacto directo de un Panzer lo convertía en chatarra. Pero había un secreto que los alemanes no sabían. El Hellcat no estaba diseñado para enfrentarse frontalmente. Su verdadera arma no era el grosor de su acero, sino su velocidad endiablada. El Hellcat podía alcanzar hasta 88 km/h, una cifra que superaba no solo a todos los tanques de la época, sino incluso a muchos automóviles civiles. Esa velocidad, combinada con tácticas de emboscada y coordinación por radio, lo convertía en un depredador imposible de atrapar. Cuando los primeros Panzer avanzaron entre la niebla, los estadounidenses ya los estaban esperando. El terreno accidentado, con colinas suaves y campos abiertos, favorecía a los Hellcat. En lugar de enfrentarse de frente, se ocultaban en posiciones camufladas, esperando a que los Panzer entraran en su campo de tiro. El primer disparo resonó seco. Un proyectil de 76 milímetros impactó en el costado de un Panzer, justo debajo de la torreta. La explosión sacudió el amanecer y la tripulación alemana no tuvo oportunidad de reaccionar. Los demás Panzer giraron sus torretas pesadas para buscar el origen del ataque, pero los Hellcat ya no estaban allí. Con un acelerón, se habían reposicionado a varios cientos de metros, listos para disparar desde un nuevo ángulo. En cuestión de minutos, 2 Panzer más fueron alcanzados. El desconcierto cundió entre las filas alemanas. No lograban entender cómo podían estar recibiendo fuego desde varios lugares a la vez. El diseño del Hellcat era radicalmente distinto al de los Panzer. Los ingenieros estadounidenses, liderados por Harley Earl en la división de General Motors, habían apostado por un concepto casi herético: la movilidad total como sustituto del blindaje. Para lograrlo, montaron un motor radial Continental R975 de 9 cilindros y casi 400 caballos de fuerza, originalmente diseñado para aviones. Este motor le daba una relación peso-potencia espectacular, permitiéndole acelerar con una agilidad nunca vista en un blindado. Los alemanes estaban acostumbrados a que sus enemigos fueran lentos. El Sherman, aunque más ágil que el Panzer, difícilmente podía superar los 40 km/h en combate. El T-34 soviético, a pesar de su fiabilidad, tampoco era un rayo. Pero el Hellcat cambiaba por completo el juego. Su velocidad máxima equivalía a la de un camión ligero, y en el campo de batalla podía reposicionarse en cuestión de segundos. Para los tripulantes alemanes, fue un choque psicológico enorme. Durante años habían confiado en la superioridad de sus cañones y blindajes. Ahora se encontraban con un enemigo que no jugaba según esas reglas. Disparaban contra una silueta y antes de que el proyectil impactara, el Hellcat ya había desaparecido. Y lo peor, reaparecía en otro lugar, disparando contra sus flancos vulnerables. La clave no era solo la velocidad, sino la doctrina táctica que acompañaba al Hellcat. Los estadounidenses habían aprendido de las duras lecciones de Kasserine y Túnez. Ya no buscaban enfrentamientos frontales, sino que aplicaban tácticas de golpea y corre. Los pelotones de Hellcat operaban como manadas coordinadas. Un grupo atraía la atención de los Panzer, mientras otro se deslizaba por los flancos para atacar. Todo esto era posible gracias a otro factor que los alemanes subestimaban: las radios de alta calidad instaladas en cada vehículo, que permitían una coordinación en tiempo real. La escena en Haraucourt se volvió caótica para los alemanes. Los Panzer, atrapados en la niebla, giraban sus torretas pesadas tratando de localizar al enemigo. Pero cada vez que creían tenerlo a tiro, el Hellcat ya estaba en otra posición. Algunos Panzer disparaban a ciegas, desperdiciando munición. Otros quedaban expuestos al intentar maniobrar en campos embarrados,
solo para ser alcanzados desde ángulos inesperados. El perfil bajo del Hellcat también jugaba a su favor. Era un vehículo pequeño en comparación con los gigantes alemanes, lo que lo hacía más difícil de detectar. Su silueta apenas sobresalía entre la vegetación, y al moverse tan rápido, los alemanes apenas tenían segundos para reaccionar. Para los tripulantes de Panzer, fue como luchar contra un enemigo fantasma. Un testimonio posterior de un soldado alemán capturado lo resume perfectamente. Disparábamos hacia la niebla, pero ellos ya no estaban allí. Se movían como espectros. En esa primera jornada de Arracourt, los alemanes sufrieron pérdidas considerables. Aunque aún mantenían la iniciativa en números, su confianza comenzó a resquebrajarse. Habían esperado una victoria rápida y contundente contra los débiles estadounidenses, pero se toparon con un adversario que desafiaba todas sus expectativas. El Hellcat, diseñado con la filosofía de que el que golpea primero gana, estaba cumpliendo su propósito. Y esa mañana, los petróleros alemanes descubrieron que no bastaba con tener el cañón más poderoso ni el blindaje más grueso. En la guerra, la velocidad podía ser un arma aún más letal. El amanecer del 19 de septiembre de 1944 fue solo el comienzo de la pesadilla alemana. Durante los días siguientes, en los campos de Arracourt, los Hellcat demostraron por qué su velocidad era más mortal que cualquier blindaje. La Cuarta División Blindada de Estados Unidos, apoyada por batallones de infantería y artillería, se enfrentaba a oleadas de blindados alemanes que llegaban convencidos de poder recuperar la iniciativa en el frente occidental. La Brigada Panzer 113, equipada principalmente con Panzer, avanzaba confiada en la superioridad técnica de sus carros. En teoría, un Panzer podía destruir a un Hellcat de un solo disparo frontal, incluso a más de 1000 metros. Pero la práctica fue distinta. La niebla, la agilidad estadounidense y la capacidad de los Hellcat para aparecer y desaparecer convertían cada enfrentamiento en un juego de caza en el que los alemanes siempre quedaban como presas. El Hellcat M-18 había sido concebido bajo una filosofía muy distinta a la alemana. Los ingenieros estadounidenses entendieron que no podían igualar en blindaje a los Panzer, así que apostaron por la movilidad total. El vehículo pesaba apenas 19 toneladas, casi la mitad de lo que pesaba un Panzer. Eso significaba que podía desplazarse por terrenos donde los tanques alemanes se atascaban. Podía cruzar un campo embarrado a toda velocidad, tomar una colina en minutos y estar listo para disparar antes de que el enemigo siquiera supiera dónde estaba. El motor radial Continental R975 de 9 cilindros era el corazón de esta bestia. Capaz de entregar más de 400 caballos de potencia, empujaba al Hellcat hasta los 88 km por hora en carretera. En comparación, un Panzer rara vez superaba los 45. Esa diferencia hacía que en un combate abierto, el Hellcat pudiera reposicionarse el doble de rápido. Los estadounidenses lo sabían y diseñaron sus tácticas alrededor de esa ventaja. En Arracourt, los Hellcat se movían en grupos pequeños. Unos pocos atraían la atención frontal de los Panzer, disparando y retrocediendo, mientras otros se deslizaban por los flancos aprovechando la niebla. Desde esas posiciones laterales, los proyectiles de 76 mm del Hellcat podían penetrar la coraza más débil de los Panzer. Era un combate de astucia: pegar, moverse, pegar otra vez. Los alemanes, atrapados en su propia doctrina, no supieron adaptarse. Sus tanques estaban diseñados para enfrentamientos frontales, donde el blindaje inclinado les daba ventaja. Pero cada vez que intentaban avanzar en formación cerrada, los Hellcat se escurrían como sombras, golpeando en puntos vulnerables. La coordinación estadounidense, reforzada por radios en cada vehículo, hacía que estas maniobras parecieran coreografiadas. Un ejemplo claro ocurrió el 20 de septiembre. Una columna de Panzer avanzaba por un camino estrecho, confiada en que la niebla los mantenía ocultos. De repente, desde un bosque cercano, 3 Hellcat abrieron fuego casi al mismo tiempo. El primero impactó en la oruga de un Panzer, dejándolo inmóvil. El segundo alcanzó a otro en el lateral de la torreta. El tercero apenas rozó el blindaje, pero obligó a la columna a detenerse. Antes de que los alemanes pudieran responder, los Hellcat ya habían retrocedido a toda velocidad, desapareciendo entre la bruma. Para cuando los Panzer reorganizaron su formación, la emboscada ya había cambiado de lugar. El resultado fue devastador para la moral alemana. Los informes hablaban de tanques que caían sin que sus tripulaciones siquiera vieran de dónde venía el ataque. Algunos comandantes llegaron a pensar que estaban luchando contra una fuerza mucho mayor de la real. La velocidad del Hellcat creaba la ilusión de omnipresencia.
Un mismo pelotón podía aparecer en distintos puntos en lapsos de minutos, como si hubiera docenas de cazatanques en lugar de unos pocos. El perfil bajo del Hellcat también jugaba un papel importante. Con apenas 2 metros de altura, era más difícil de detectar que los altos Panzer. En el campo abierto de Lorena, esa diferencia significaba que podía camuflarse tras setos, depresiones del terreno o incluso pequeñas construcciones. Los artilleros alemanes, acostumbrados a buscar siluetas grandes, tenían problemas para localizarlo antes de que ya estuviera disparando. Las pérdidas alemanas comenzaron a acumularse. En solo 3 días, los estadounidenses habían destruido más de 50 tanques enemigos, la mayoría Panzer. Los Hellcat eran responsables directos de gran parte de esas bajas. No porque fueran invulnerables, muchos Hellcat fueron alcanzados y destruidos, sino porque su velocidad les permitía decidir cuándo y dónde luchar. Y en la guerra, esa elección es lo que marca la diferencia entre la victoria y la derrota. La frustración en las filas alemanas era palpable. Muchos tripulantes de Panzer se quejaban de que sus torretas giraban demasiado lento para seguir a los Hellcat. Incluso si detectaban a uno en movimiento, para cuando el cañón estaba alineado, el objetivo ya se había desvanecido. Los disparos al aire se multiplicaban, pero rara vez daban en el blanco. Los estadounidenses, por su parte, empezaron a confiar plenamente en su cazatanques. Al inicio de la campaña europea, algunos comandantes habían dudado de la eficacia del Hellcat, considerándolo demasiado frágil. Pero en Harraucourt, esas dudas desaparecieron. Los resultados hablaban por sí solos. Un vehículo rápido, flexible y capaz de neutralizar a los monstruos alemanes en su propio terreno. La batalla también reveló un contraste cultural. Los alemanes valoraban la ingeniería pesada, la perfección técnica, el blindaje invulnerable. Los estadounidenses, en cambio, apostaron por la simplicidad y la producción en masa, sumada a un diseño audaz que privilegiaba la movilidad. En el campo de batalla, la velocidad del Hellcat resultó más letal que la arrogancia de los Panzer. Al caer la tarde del 21 de septiembre, el cielo de Harraucourt estaba cubierto de humo. Los campos estaban sembrados de tanques en llamas, tanto alemanes como estadounidenses. Pero la diferencia estaba en los números. Los Hellcat habían destruido más enemigos de los que habían perdido. Y lo más importante, habían demostrado que la guerra blindada no se decidía solo por el grosor del acero, sino por la rapidez con la que un vehículo podía golpear y desaparecer. El Hellcat M18 acababa de ganarse un lugar en la historia como el cazatanques más rápido del mundo. Y para los petroleros alemanes, aquel descubrimiento fue un golpe devastador, pues entendieron que su supuesta superioridad técnica ya no era garantía de victoria. El 22 de septiembre de 1944, la batalla en los campos de Harraucourt había dejado de ser un simple enfrentamiento para convertirse en un punto de quiebre. Lo que al principio parecía una ofensiva alemana contundente se transformaba ahora en una serie de emboscadas mortales, donde los Hellcat estadounidenses destrozaban la moral de los Panzer. Los alemanes habían apostado todo a sus Panzer. Confiaban en su blindaje frontal de 80 milímetros y en su cañón de 75 milímetros de alta velocidad, convencidos de que esas armas eran insuperables. Pero el enemigo al que se enfrentaban no jugaba en el mismo terreno. El Hellcat M18, con su velocidad de 88 km por hora, no buscaba duelos frontales. En cambio, aparecía desde la niebla, disparaba contra los flancos y desaparecía antes de que los artilleros alemanes pudieran girar sus torretas. La Cuarta División Blindada de Estados Unidos comenzó a aprovechar al máximo esta ventaja. Cada pelotón de Hellcat se movía como un enjambre perfectamente coordinado. Mientras un grupo distraía a los Panzer desde el frente, otro flanqueaba y disparaba desde ángulos imposibles. El resultado era devastador. Los Panzer, diseñados para resistir impactos frontales, caían uno tras otro al recibir proyectiles en sus costados y parte trasera. La batalla de Harraucourt pronto empezó a llamarse, entre los propios soldados estadounidenses, el cementerio de los Panzer. En solo unos días, decenas de estos tanques que los alemanes consideraban invencibles yacían en llamas en los campos franceses. Los Hellcat, mucho más pequeños y ligeros, demostraban que la velocidad y la coordinación podían derrotar al acero más duro. Los alemanes estaban desconcertados. Sus comandantes no comprendían cómo sus formaciones eran desarticuladas con tanta rapidez. Los informes de inteligencia hablaban de un nuevo tipo de tanque que se movía a velocidades inauditas. Algunos incluso pensaban que se trataba de un vehículo experimental. Pero lo que realmente estaba ocurriendo era un cambio en la forma de concebir la guerra blindada. El motor radial continental de 9 cilindros,
Con más de 400 caballos de potencia, era el corazón del Hellcat. Permitía acelerar de 0 a 40 km por hora en apenas medio minuto, una hazaña impensable para un vehículo blindado. Esa capacidad de maniobra transformaba cada enfrentamiento en un baile de depredador y presa, donde el Hellcat siempre llevaba la iniciativa. Un episodio particularmente recordado ocurrió el 23 de septiembre. Una compañía de Panzer intentó abrirse paso por un valle estrecho, confiada en que su blindaje los protegería. De repente, desde posiciones elevadas a ambos lados del valle, los Hellcat abrieron fuego de manera sincronizada. En cuestión de minutos, 5 Panzer quedaron fuera de combate, alcanzados en sus laterales expuestos. Los pocos que intentaron retroceder fueron perseguidos y destruidos por Hellcat, que ya estaban reposicionados más adelante. Fue una masacre que dejó claro que los alemanes habían subestimado por completo a su adversario. Lo más sorprendente para los propios estadounidenses fue la resiliencia psicológica que el Hellcat empezó a generar entre las tropas. Muchos soldados, que antes temían enfrentarse a los Panzer y Tiger, empezaron a sentirse confiados sabiendo que contaban con el apoyo de los cazatanques veloces. Cada aparición de un Hellcat en el campo de batalla levantaba la moral. Era como tener un aliado invisible que siempre encontraba el punto débil del enemigo. La niebla característica de Lorena también jugó un papel esencial. Mientras los alemanes la veían como un obstáculo que dificultaba la visión, los estadounidenses la usaban como cobertura natural. Los Hellcat se deslizaban entre la bruma, lanzando ataques sorpresa que sembraban el caos. Para los tripulantes de Panzer, cada silueta borrosa podía significar la muerte. Las pérdidas alemanas crecían cada día. En menos de una semana, habían perdido más de 80 tanques, la mayoría Panzer. El contraste era doloroso. Alemania invertía meses en fabricar cada Panzer, mientras que Estados Unidos producía Hellcat a un ritmo industrial, casi uno cada 2 días. Esa diferencia de producción hacía que cada baja alemana fuera un golpe irreemplazable, mientras que los estadounidenses podían reponer sus vehículos rápidamente. Los testimonios posteriores de soldados alemanes capturados reflejan el desconcierto que sentían. Muchos describieron al Hellcat como un fantasma de acero que aparecía y desaparecía sin aviso. Otros admitieron que nunca habían visto un tanque moverse tan rápido, y que intentar alcanzarlo era como disparar contra el viento. La batalla también dejó en claro que la comunicación era tan importante como la velocidad. Los Hellcat estaban equipados con radios modernas que permitían coordinar emboscadas con precisión quirúrgica. Mientras los Panzer dependían de órdenes lentas o de señales visuales, los estadounidenses compartían información en tiempo real. Esa diferencia tecnológica amplificaba aún más la efectividad del Hellcat. Al finalizar el 24 de septiembre, los campos de Arracourt estaban cubiertos de humo, acero retorcido y cráteres. La ofensiva alemana, que pretendía recuperar la iniciativa en Lorena, se había estrellado contra una muralla de velocidad y estrategia. El M-18 Hellcat no solo había sobrevivido, sino que había demostrado que podía destruir al enemigo más temido del campo de batalla. La guerra blindada había cambiado para siempre. Los alemanes, que hasta entonces habían confiado en la fuerza bruta de sus máquinas, descubrieron que la movilidad y la flexibilidad podían ser aún más letales. Y para los tripulantes del Hellcat, Arracourt se convirtió en la prueba de que, a veces, la mejor defensa no es el blindaje, sino la velocidad. El 25 de septiembre de 1944, la batalla de Arracourt llegaba a su punto culminante. Durante casi una semana, los Panzer alemanes habían intentado romper las líneas estadounidenses en Lorena, confiados en que su poder de fuego y blindaje les devolvería la iniciativa en el frente occidental. Pero cada día que pasaba, la realidad se volvía más clara. Los Hellcat M-18 estaban convirtiendo los campos franceses en un cementerio de Panzer. Los comandantes alemanes estaban desesperados. Habían perdido decenas de tanques en cuestión de días, y aunque lograban infligir bajas, los estadounidenses siempre parecían reponerse más rápido. Esa era la gran diferencia. Mientras Alemania tardaba meses en producir un Panzer, Estados Unidos fabricaba Hellcat y Sherman en cantidades industriales. La máquina de guerra aliada se movía con una eficiencia que los germanos ya no podían igualar. En Arracourt, los Hellcat habían demostrado todo lo que los ingenieros soñaron al diseñarlos. No eran tanques pensados para resistir impactos, sino para evitarlos. Su blindaje ligero, que en cualquier otro contexto habría sido una debilidad fatal, se transformó en fortaleza gracias a su velocidad. Al poder moverse a 88 km por hora, el Hellcat decidía cuándo y dónde luchar. Ese simple hecho cambiaba las reglas de la guerra blindada.
Los testimonios de los propios tripulantes estadounidenses describen cómo se sentían al mando de estas máquinas. Algunos hablaban de la adrenalina de emboscar a un Panzer, disparar contra su costado y acelerar a toda velocidad mientras el enemigo trataba inútilmente de girar su torreta. Otros relataban la tensión de saber que, si eran alcanzados, no tenían oportunidad de sobrevivir. La vida dentro de un Hellcat era un equilibrio entre valentía y cálculo frío. Todo se decidía en segundos. La coordinación fue otro factor clave. Gracias a las radios instaladas en cada vehículo, los Hellcat podían planear emboscadas en tiempo real. Los comandantes de pelotón ordenaban por radio las maniobras, los conductores aceleraban a toda potencia y los artilleros esperaban el momento exacto para disparar. El resultado era un ballet mortal en el que los Panzer quedaban atrapados, superados por la rapidez de un enemigo que parecía estar en todas partes al mismo tiempo. Los alemanes no lo comprendieron hasta que fue demasiado tarde. En su doctrina, un tanque debía ser una fortaleza rodante, capaz de resistir golpes y responder con potencia de fuego. El Hellcat demostró que esa lógica podía romperse. Un vehículo rápido y flexible, aunque más frágil, podía ser más letal si se usaba con inteligencia. Al final de la batalla de Arracourt, el saldo fue demoledor. Más de 120 tanques alemanes quedaron destruidos o inutilizados, frente a unas 25 bajas de cazatanques estadounidenses. La proporción hablaba por sí sola. Por primera vez en la guerra, los Panzer habían encontrado a un enemigo que no solo los igualaba, sino que los superaba en el campo de batalla. El impacto psicológico fue tan grande como el material. Los tripulantes de Panzer, que durante años habían combatido con una sensación de invulnerabilidad, se dieron cuenta de que ya no tenían la supremacía absoluta. Los Hellcat habían demostrado que el poderío alemán podía ser derrotado con velocidad, coordinación y audacia. Para los estadounidenses, Arracourt fue un punto de inflexión. El Hellcat, que había sido visto con recelo al inicio de la campaña por su falta de blindaje, se ganó un lugar en la historia como el cazatanques más rápido y efectivo de la guerra. Sus tripulaciones comprendieron que no se trataba de aguantar disparos, sino de ser invisibles por velocidad y letales por precisión. La lección de Arracourt trascendió el conflicto. Después de la guerra, muchas doctrinas blindadas adoptaron la idea de que la movilidad y la comunicación eran tan importantes como el blindaje y el calibre. El Hellcat había demostrado que un vehículo más ligero podía derrotar a gigantes si se usaba con astucia. En cierto modo, fue el precursor de la filosofía de los blindados modernos, donde la velocidad y la versatilidad cuentan tanto como la protección. En retrospectiva, la ironía es clara. Los alemanes habían invertido enormes recursos en construir tanques cada vez más pesados y complejos, confiando en que su superioridad técnica les daría la victoria. Los estadounidenses, en cambio, habían apostado por la producción en masa y por un diseño radicalmente distinto, confiando en la movilidad. En Arracourt, esa apuesta cambió el rumbo de la guerra. Cuando los últimos combates se extinguieron y el humo se disipó, los campos de Lorena quedaron sembrados de chatarra ardiente. Entre ellos, los Panzer destruidos eran testigos mudos de la derrota alemana. Para los petróleros germanos, aquella fue la revelación amarga. Nunca supieron que el enemigo al que enfrentaban podía moverse a una velocidad imposible para ellos. Y cuando lo descubrieron, ya era demasiado tarde. El Hellcat M18 se convirtió en leyenda. No por su blindaje ni por su cañón, sino por algo que parecía insignificante: su capacidad de correr más rápido que cualquier otro tanque en el mundo. En la guerra, la velocidad se transformó en poder. Y en Arracourt, ese poder decidió el destino de cientos de hombres y de toda una campaña.